¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Me pueden oír? Sí, se le escucha. ¿Qué tal, Uber? Buenas noches. ¿Cómo estás? Alejandro, Luis, Buenas Jan, muy noches. buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a ver un poquito más de práctica ya. Vamos a comunicar el PLC con el Factory IO. Vamos a aprender a generar un enlace y hacer, digamos, un tipo de programación usando la herramienta Factory IO. Vamos a enlazar el Factory IO con el PLC real y también vamos a enlazar el Factory IO con el PLC SIM para que ustedes vean que así no contemos con un PLC como vimos en la clase pasada, podemos enlazar las simulaciones. Ya vimos cómo enlazar la simulación del PLC y el HMI. Ahora vamos a aprender a enlazar el PLC real con el Factory y a enlazar el PLC SIM con el Factory. ¿Sí? Muy bien. Ahí por ahí me hicieron, Fernando, un compañero hizo una pregunta. Recuerden que los videos de la plataforma, muy aparte de que están colgados para que ustedes los puedan ver, ¿no? Para que puedan repasar las clases que llevamos, también están para descargar. Ustedes, en donde están los videos, en la parte superior, dice enlace de descarga del video de la sesión tal. Simplemente le dan clic a ese enlace y los va a llevar a otra ventana donde pueden descargar los videos, ¿sí? Solamente recuerden que los videos que, digamos, vamos haciendo con las clases y las publicamos en la plataforma, una vez que termine el curso, damos una semana más de vigencia a la plataforma al curso y luego lo eliminamos y eliminamos los videos también. Entonces, tengan la prevención de descargar los videos con tiempo para que, digamos, no pase el tiempo y no lo puedan descargar, ¿sí? Muy bien, ahora sí, perdón, continuamos. Muy bien, tengo el TIA Portal, voy a agregar un dispositivo. Voy a agregar un PLC, ¿sí? Ahorita tengo dos PLCs conectados, voy a agregar uno nada más. Y con ese PLC vamos a empezar a trabajar lo que es la comunicación con el Factory. Como les digo, vamos a aprender a hacer la comunicación con el Factory y el PLC SIM. Salvatore, para comunicar el Factory y el PLC SIM es igual el procedimiento. No, hay un procedimiento diferente por cada uno, ¿no? Cuando voy a comunicar el PLC o voy a comunicar el PLC SIM, son diferentes procedimientos. Pero no se preocupen, todo está en la página del Factory. El Factory nos dice todo. Por ejemplo, voy a poner acá Factory.io en Google. Y aquí me aparece Factory.io Documentation. Abro. El Factory, digamos que en la página del Factory está todo el procedimiento que yo debo realizar para poder comunicarme con, sea el PLC SIM o sea el PLC. Voy a Tutorial and Samples y aquí voy a ver en Siemens las opciones. En Setting Apps, yo tengo en Siemens, tengo para comunicarme con el logo, el 200, los 200 Smart, que son los chinos, 1200, 1500 y PLC SIM, ¿no? Versión 5 y los que son 13 a 16. Y también con el PLC SIM Advanced. Muy bien, si nosotros vamos Setting Up 1200, 1500, aquí vamos, pero Setting Up, vamos a ver cómo hacer la comunicación entre el PLC SIM. Acá me da todo el proceso paso a paso. Yo se lo voy a explicar para que entiendan un poco, voy a borrar esto, para que entiendan un poco por qué tienen que hacer, digamos, este procedimiento, ¿no? ¿Por qué? O sea, siempre voy a entender por qué me dicen que haga eso. Bueno, esto es entendible, pero hay partes como acá que ya modificamos valores, ¿no? Entonces, siempre es bueno entender por qué hacemos esto, ¿no? No solamente repetir lo que nos dicen que hagamos. La idea es entender por qué lo hacemos. Muy bien, voy a abrir el Factory.io. Ya ustedes lo debieron haber descargado de la plataforma e instalado. Y voy a abrir el Factory. ¿Sí? El Factory es el software que usamos para la simulación de algún tipo de proceso simple. ¿Sí? Es una herramienta muy interesante porque con el Factory vamos a poder hacer un esquema, lo vamos a hacer el día de hoy, y hacer una programación como si tuviéramos una máquina real. ¿Sí? De esa manera podemos practicar lo que es programación de PLC. Muy bien, voy a nuevo. Si yo abro el Factory por primera vez, tengo la opción de Open. Tengo mis escenas, que son escenas que yo hago, y escenas, que son las escenas que vienen precargadas por defecto con el Factory. Estas escenas vienen precargadas por defecto con el Factory. ¿Sí? Es decir, yo elijo las escenas que ya están, digamos, diseñadas y simplemente trabajo sobre ellas. Las puedo modificar o las dejo como tal.
Y en mis escenas son escenas que yo hago y las guardo. O sea, son, digamos, escenas propias. Voy a ir a nuevo. Muy bien. Muy bien, Salvatore. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar primero el factor, ¿sí? O el PLC, cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Qué tengo que configurar en mi PLC real para que esté listo y habilitado para comunicarse con el factor? Lo primero que tengo que hacer es darle clic acá, ¿no? A las propiedades de la CPU y me voy a la parte donde me dice entradas y salidas, vamos a buscarlas, digital input, digital output y dirección de entradas y salidas. Salvatore, ¿qué vas a mover acá? Lo que voy a mover es esto, miren, ¿ah? A ver, ¿recuerdan en la clase qué era esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué definí acá yo? ¿Qué definí acá? ¿Recuerdan? Muy bien, el direccionamiento. Los bytes de la memoria de entrada y memoria de salida a los cuales voy a apuntar y voy a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, acá le digo que el byte 0 de la memoria de entradas va a ser escrito por las entradas físicas del PLC y el byte 0 de la memoria de salidas va a escribir en las salidas físicas del PLC. Salvatore, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, miren el 0 que está acá. Miren este 0 en la entrada más que todo, en la salida no, en la entrada. El factory me dice, Salvatore, para empezar a trabajar, bueno, haces todo lo que ya sabemos, cargar el PLC, la IP del programa, y acá viene, ¿no? Cambiamos el start address en 10. O sea, voy a input address y el start address lo cambio en 10, solamente para las entradas. Lo que él me dice que haga es esto, que le ponga acá el valor de 10. Y miren, al ponerle 10 acá, aquí cambia el 10. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos el byte 0, el byte 1, el byte 2, byte 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el byte 1024. Entonces, esta es la memoria de entradas. Memoria ahí. ¿Sí? En la memoria de entradas, nosotros, o el PLC, guarda la información de las entradas físicas. Por defecto, él estaba en 0. Significa que el PLC empieza a escribir a partir del byte 0, ¿verdad? Empieza a escribir a partir del byte 0 el estado de las entradas físicas del PLC. Por ello que el I0.0 y el I0.1 o todo ese byte siempre va a estar siendo sobreescrito por el estado de las entradas físicas del PLC. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Y por qué el factory me dice Salvatore? Que empiece en 10. Al ponerle en 10, lo que hago es, aquí le voy a poner byte 10, por ejemplo. Byte 11. Vamos a ver. Al poner 10 implica que a partir del byte 10 hacia abajo, el PLC va a escribir en la memoria de entradas. Entonces, del byte 0 al byte 9 va a quedar libre. El PLC no va a escribir en esta área de memoria. Desde el byte 0 hasta el byte 9. ¿Y por qué creen que el factory me dice, escribe a partir del 10 para dejar libre del byte 0 al byte 9? ¿Por qué creen? A ver, ideas. ¿Por qué dejamos área libre del, digamos, espacio libre en el área de memorias donde el PLC no escribe para yo poder manipular ese espacio? Porque en esta área es donde el factory va a escribir. ¿Sí? No son entradas, recuerden, ¿ah? Cuando hablamos de entradas, hablamos de las entradas físicas. Recuerden que el estado de las entradas físicas se escriben en un área de memoria interna llamada memoria de entradas. Nosotros definimos en el PLC, a partir de estos bytes, a partir de qué byte
voy a empezar a escribir, por ejemplo, las 8 entradas digitales integradas del PLC, ¿no? Y aquí, a partir de que byte en la memoria de salidas, voy a escribir las salidas digitales. Entonces, yo al ponerle 10, al cambiarle 10 como me dice el factory, lo que hago es, las entradas físicas del PLC se van a escribir a partir del byte 10, quedando del byte 0 al byte 9 libres, pero son áreas de memoria, no entradas. El factory apunta a áreas de memoria. Entonces, cuando vamos a ver en un momento el factory, él va a apuntar a la memoria de entradas. ¿Sí? Entonces, el factory me dice, déjame 10 bytes libres para trabajar yo. Pero no necesariamente, como vamos a ver en un momento, puede empezar en 10. Yo si quiero, si yo voy a hacer una programación en el factory muy extensa, de repente 10 bytes me queda corto. Y voy a tener que subirle a 20, por ejemplo, ¿no? Para tener más más bytes en el área de memoria de entradas, donde el factory puede enviar información. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Recuerden que vimos la parte de direccionamiento de la clase antepasada, si mal no recuerdo, y más o menos es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, el factory lo que busca para comunicarse con un PLC real es que el PLC tenga libres bytes del área de memoria de entradas. ¿Cómo dejamos libres bytes del área de memoria de entradas? Aquí, cambiando la dirección. Lo puedo cambiar acá o directamente lo puedo hacer desde acá, ¿no? Como lo vimos. Lo puedo poner acá 30 si quiero. Y ya le cambié 30 acá. Y miren, también cambia 30 acá, pues, ¿no? Cambio 30. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer directamente desde aquí. Le voy a dar los 10 que me dice el factory. ¿Sí? Y vamos a ver después que eso lo podemos ir modificando de acuerdo a la necesidad. El factory va a enviar señales al PLC a través de su área de memoria de entradas. Entonces me dice, ponle 10 para dejar del byte 0 al byte 10 libres, o sea, del byte 0 al byte 9 libres. 10 bytes libres para que yo te pueda enviar información. Va a haber casos en que esos 10 bytes libres no me van a alcanzar y por ahí puedo necesitar 15 bytes, por lo que solamente hago un corrimiento a este direccionamiento. Muy bien, Salvatore. ¿Qué más? Le vamos a poner 10 como me dice el factory. Perfecto. ¿Qué más me dice el factory que haga? Bueno, luego tienes que ver que el PLC esté sin protección. ¿Sí? Es decir, para que el factory y el PLC real se comuniquen sin ningún inconveniente, la idea es que el PLC no tenga ninguna protección. Por defecto, el 1200 no tiene la protección considerada, pues, ¿no? Pero vamos a verificar, siempre es bueno verificar. Vamos a protección y seguridad y vemos que está en acceso completo, sin protección. Y luego, cuando lleguemos a este punto, bajamos un poco más y llegamos a mecanismos de conexión. El factory me dice que tengo que darle un check acá. Es decir, tengo que habilitar la comunicación put-get con un interlocutor remoto. Es decir, habilitar, ¿no? Bueno, no lo he puesto acá, acá está. Tengo que ver esto, lo que acabo de hacer, ¿no? Es decir, voy a permitir una conexión del PLC con un interlocutor remoto. Si yo no le doy un check, no voy a poder permitir la comunicación entre el factory y el PLC. Por eso hay que darle un check. Y una vez que sea todo eso, simplemente cargo el programa. Esa es la única configuración que debemos hacer en el PLC para asegurarnos de recibir la información, las señales que vienen del factory. Una vez que ya está todo ello, simplemente cargo el programa en el PLC, ¿no? Para, digamos que todas las modificaciones que acabo de hacer se hagan. Cargar. Tenemos que cargue.
Y listo, ya está. He cargado el programa en el PLC. He hecho ya la configuración necesaria, que son dos cosas. Darle un offset al adicionamiento en el byte de entradas y habilitar la comunicación put-get. Con ello me estoy asegurando que el PLC se va a comunicar sin problema con el factory. El PLC. Ahora me falta comunicar o configurar el factory para que se comunique con este PLC. ¿Sí? Lo que tengo que ver ahora es la IP del PLC. Esta es la IP del PLC, hay que tenerla en cuenta. Vamos al factory. He abierto un proyecto nuevo. ¿Sí? Este es un proyecto nuevo que he abierto en el PLC, perdón, en el factory nuevo. Voy a File y voy a Drivers. En Drivers voy a configurar la comunicación del equipo y con quién se va a comunicar. Aquí, en esta parte no dice nada, ninguno. Yo voy a definir el factory con quién se va a comunicar. Y como ustedes pueden ver, el factory no solamente se comunica con Siemens. Puede hacer una conexión con los Advantage, Allen Bradley, ¿no? Puede hacer con los MJH, puede hacer Modbus TCP Client un server, puede ser como un OPC. Se comunica con Siemens Logo, 200, 300, 400, 1200, 1500 y el PLC. En este caso, el factory, yo quiero comunicarlo como 1200, con un 1200 real, ¿no? No es una simulación de 1200. Se va a comunicar con el 1200 que tengo conectado a mi computadora en este momento. Entonces, en driver elijo Siemens 1200, 1500. Ya. Puede ser un 1200 o puede ser un 1500. Selecciono el driver y miren, automáticamente al seleccionar el driver adecuado, bueno, me sale un error porque falta hacer una configuración más. O sea, yo ya le puse 1200, 1500 y él me dice me falta algo, ¿no? Pero aquí ven que ya él me da una predisposición de entradas y de salidas. Él está buscando conectarse con este sistema, pero no va a poder. Porque tengo que ir acá al apartado configuración y acá tengo que decir, bueno, acá elegir con quién se va a comunicar, ¿no? 1200 o 1500 se comunica con 1200. Pero la IP es 6, no es 01. Es 192.168.0.6. Podemos ver aquí 192.0.6. Listo, aquí va el adaptador de red donde estoy comunicando el factory con el PLC, que es este de aquí. Ya vimos eso. Y luego, miren, voy a configuración atrás. Y ya está, ¿ven? Ya se generó la comunicación. ¿Ven este check en verdecito? Implica que ya hay una conexión entre el factory y el PLC que he definido. ¿Por qué? Porque primero elijo el driver, voy a comunicarme con un 1200. Luego en el apartado de configuración, yo debo colocar el modelo, si es un 1200 o un 1500, y poner la IP de mi PLC. Y aquí, digamos, el adaptador de REC por donde estoy conectando mi PLC. Una vez que configure esto correctamente, se va a generar la comunicación. Y como ustedes pueden ver, mira, acá sale la IP del PLC, y aquí el factory me da entradas y salidas digamos, ya definidas. O sea, él me da entradas y salidas, yo las puedo variar, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. Bueno, antes de hacerle las preguntas, ¿cómo va a trabajar la comunicación del factory? Vemos que el factory me emula un PLC interno donde él tiene direccionamiento de entradas y direccionamiento de salidas. En el direccionamiento de salidas no hay problema. Lo que yo tengo que tener cuidado es en el de entradas. ¿Por qué? Porque cuando yo le mande una señal al i0.0, él va a escribir ese valor en el byte 0, bit 0. ¿Sí? Si yo quiero escribir una señal en el i1.0, él va a escribir en el área de memoria de entradas byte 1, bit 0. Por eso es que nosotros, donde el factory apunte, por ejemplo, del i0.0 al i1.7, debe estar libre para que el factory escriba. Y así como lo vemos del i100, id100 hasta el id128, también tiene que estar libre porque el factory va a escribir. Entonces, si yo le, así como está en este momento, que yo tengo que dejar el byte 0 y el byte 1 libre, y asimismo el byte 100, byte 104, 108 y demás libres, ¿no? Tengo que asegurarme que el PLC no esté escribiendo en ellos. Es decir, si por ahí el PLC está escribiendo en el byte 100, o sea,
tengo entradas análogas o tengo un tipo de módulo digital o algo que he configurado que escriban sus entradas digitales o análogas, escriban en el byte 100, este ID 100 va a tener conflicto con ese byte. ¿Por qué? Porque el factory va a querer escribir en el ID 100 y si el PLC también está escribiendo el estado de las entradas físicas, va a haber un conflicto. Por eso que el factory se asegura, digamos, o nosotros nos aseguramos con esto en dejar bytes libres para que el PLC se comunique. Dejo bytes libres para que el PLC se comunique. Salvatore, hay una pregunta. Si por ejemplo acá tengo hasta el byte 1 y de ahí me paso al byte 100, significa que tengo que hacer un espaciado muy largo, ¿verdad? Sí, pero lo que podemos hacer es cambiar las direcciones. ¿Cómo puedo yo modificar estas, o digamos, todas estas conexiones de entradas y salidas en el factory? Yo no voy a usar 16 salidas, perdón, entradas ni 16 salidas. Solamente digamos que voy a usar 3 entradas digitales y 4 salidas digitales. ¿Cómo puedo modificar esto? Muy bien, voy a configuración, aquí configuro todo ello, y vamos a bool input. Por ejemplo, offset 0 y count 16. El offset viene a ser el byte por donde empieza la entrada digital. Y el count viene a ser la cantidad de entradas digitales. Por ejemplo, le voy a poner 3. Va a ser el byte 0. Ahí voy a empezar a direccionar las entradas digitales en el factory. Y van a ser 3 entradas digitales. Y miren cómo ha cambiado el PLC. 3 entradas digitales y empezó en el i0.0 hasta el i0.2. ¿Por qué? Porque yo he definido que va a empezar en el byte 0 las entradas digitales y van a ser 3. No, yo no quiero que empiecen en el byte 0, quiero que empiecen en el byte 5. Quiero que empiecen en el byte 5 y van a ser 8 entradas digitales. Entonces voy aquí y miren, ya no es i0.0, ahora es i5.0 hasta el i5.7, porque he definido 8 entradas digitales con un offset, es decir, empieza en el byte 5, ¿no? Así yo puedo modificar las entradas. Y de igual manera voy a modificar las salidas. Lo voy a dejar en 0 para ser ordenado. Y solamente imagínense que quiero hacer 2 entradas. O 4 le voy a poner. Y en salidas igual. Byte 0 y 4 salidas. Y miren. Y 0.0 y 0.3. 4 salidas también en el byte 0. Salvatore, ¿y por qué del i0.0 él se va al i de 100, i de 104 y así se van direccionando las entradas análogas? Esto viene a ser entradas análogas y esto viene a ser salidas análogas. Todavía no lo vamos a usar porque eso ya lo vamos a usar cuando veamos la parte de escalamiento análogos. Vamos a usar esta, pero vamos a ver cómo puedo modificar, porque una manera ordenada sería que él vaya del id 1, ¿verdad? Para que sea consecutivo con el byte 0 y acá arrancaría con el byte 1. De igual manera acá, ¿no? La salida en el byte 0 y luego arrancaría otra salida análoga empezando en el byte 1 para dejar, o digamos, no dejar mucho espacio entre señales que van del factor. Lo puedo hacer de la siguiente manera, pues igual acá, en vez de 100 le pongo 1. Para input keywords, que son entradas análogas, le pongo 1. Y igual para las salidas, ¿no? También le pongo 1. 8 no, quiero que sean 2 nada más. 2 entradas análogas y 2 salidas análogas. Listo, y miren, se redució mi PLC, ¿no? Digamos que se redució el input-output que yo defino en el factor. No quiero que haya nada de esto. ¿Ah? No quiero que haya salidas análogas, entonces, ni entradas análogas porque no voy a usar. Simplemente pongo 0 acá, pues, ¿no? No quiero que haya nada, solamente entradas y salidas digitales. Y miren, solamente hay entradas y salidas digitales. De esa manera, yo lo que hago es, defino lo que del factory voy a enviar y voy a recibir. Esto, las I, son señales que yo voy a enviar al PLC. Y las Q son señales que yo recibo del PLC. Cuando yo conecte acá una señal y active este i0.0 del PLC configurado en el factory, él va a escribir en el byte 0, bit 0 del área de memoria de entradas del PLC.
Es como si este fuera realmente una entrada física del PLC. Yo conecto sensores y va a apuntar al área de memoria de entrada. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Sí? ¿A todo claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, hay que saber nosotros configurar esta parte de PLC. Nosotros definimos cuántas entradas digitales queremos, cuántas salidas digitales necesitamos. De igual manera, análogas salidas y análogas entradas, ¿no? Eso lo definimos nosotros. Y luego el direccionamiento que va a ir acá, también lo definimos nosotros en este apartado, ¿no? Aquí nosotros, digamos, definimos el tipo de direccionamiento. ¿Qué más, Salvatore? Bueno, algo más es que ya está hecho. Salvatore, ahora, ¿cómo agrego entradas y salidas? Ya tengo, digamos, una CPU. ¿Cómo empiezo a hacer un cableado de pulsadores, selectores y demás? Una vez que yo ya hice la configuración en el PLC, que ya la hice, y cargué el programa en el PLC, luego hice la configuración en el factory e hice la comunicación. Y me doy cuenta por este check. Ese check en verde me implica que me dice que el PLC y el factory ya están comunicándose. Ahora salgo de driver y empiezo a configurar. ¿Dónde jalo las herramientas para configurar? Miren, ¿cómo manipulo acá? Con la ruedita del mouse. El mouse tiene una rueda. Yo estoy moviendo esa rueda. Me acerco y me alejo. Con la rueda del mouse. ¿Sí? Me acerco y me alejo. Me acerco y me alejo. Todo eso lo hago con la ruedita del mouse. Quiero hacer un giro de 360 grados. Doy un clic derecho al mouse y me muevo de esta manera. ¿Ven que sale un botoncito blanco? Es porque estoy presionando el clic derecho del mouse. Le doy una presión al clic derecho y puedo hacer un movimiento de 360 grados, ¿no? Así como lo pueden ver ustedes. Muy bien. Quiero agregar un objeto, Salvatore. ¿Cómo lo puedo agregar? Vamos a empezar a armar un tablerito eléctrico nada más con un pulsador start, un pulsador stop y una bandita para prender y apagar la banda nada más. Entonces, en la última parte aquí, Palette Window, yo voy a elegir los elementos a agregar. Por ejemplo, acá tengo las bandas, ¿no? Tengo bandas con rodillos, bandas con fajas. Puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, voy a jalar esta de 6 metros. Simplemente la jalo. Muy bien. He jalado la bandita. Quiero poner un tablero eléctrico donde haya un pulsador Start y Stop que hagan prender esta banda. ¿Cómo jalo el tablero eléctrico? Bueno, el tablero eléctrico, si bajamos un poco más, vamos a ver acá que hay muchas cosas, ¿no? Bueno, para no bajar así rápido. Tengo elementos, pallets, cajas, el elemento emisor, el elemento remove, cajitas, bandas, ¿no? Transportadoras, deslizantes, este es un selector. Acá hay una balanza dinámica. Este de aquí es una balanza dinámica que va a medir peso. Tenemos grips, tenemos sensor capacitivo, difuso, de barreras, emisor receptor, inductivo, ¿no? Este de acá es fotoeléctrico con su espejito, ¿no? Tenemos un buzzer, emergencia, las lámparas, tenemos un potenciómetro, un selector, pulsador start, stop y un amarillo, ¿no? Indicadores. Acá está el tablerito eléctrico, Electric Switchboard, lo voy a jalar. Mi tablero eléctrico, y el tablero eléctrico se ve feo, ¿no? Tiene que estar sobre un parante. Y aquí al costado del tablero, justo, hay un parante. ¿Lo ven? De esa manera puedo poner mi tablero, solamente emularlo que va a estar sobre un parante. Simple, Salvatore, ¿cómo muevo el tablero? Aprietas el clic izquierdo seleccionando el tablero y va a aparecer una mano. Yo presiono, o sea, llevo el cursor hacia el tablero, presiono el clic izquierdo y lo puedo mover, ¿no? Atrás, adelante. Pero lo que no puedo es subirlo. Para subirlo tengo que modificar el plano del tablero. ¿Cómo modifico el plano del tablero? Está ahí pegado, lo puedo pegar más si quiero. ¿Cómo modifico el plano del tablero, Salvatore? Bueno, para modificar el plano del tablero tenemos que elevarlo. ¿Cómo lo hago? Es una combinación de teclas. Voy a presionar la letra V, bueno, V chica, pero es V, la letra V, sin soltar, y con el clic izquierdo presiono el tablero.
Y ahí voy a poder, si se dan cuenta, miren, he presionado el clic izquierdo y la letra V sin soltar y me sale en la mano una flechita bidireccional hacia arriba y hacia abajo. Implica que puedo hacer movimientos hacia arriba, ¿no? O hacia abajo. Estoy modificando el plano del tablero. Lo dejo donde quiero y suelto y ya el tablero está en un plano, digamos, superior, ¿verdad? Muy bien. Está. Y listo, simplemente me toca mover el tablero, ¿no? Juntar el tablero y luego lo voy ordenando, ¿sí? Entonces, recuerden, B chica, con el clic izquierdo, lo que hacen es el tablero, o digamos, el plano, la ubicación de plano la voy modificando, ¿no? Entonces, lo voy a mover por acá. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa con el tablero? Desapareció. Ya, muy bien. Disculpen que la máquina está media rayada, parece. Listo, ahí tengo mi tablerito, ¿sí? Lo he puesto sobre una banda. Quiero poner un pulsador Start y un pulsador Stop aquí. ¿Sí? De igual manera voy acá y busco el pulsador Start y el pulsador Stop. Y aquí está, ¿no? El pulsador, más abajito está el pulsador Start y el pulsador Stop. De igual manera lo jalo. Jalo el pulsador. Miren, ya va a aparecer, como he hecho una modificación digamos, de plano, ya el pulsador también me sale en un plano elevado, ¿no? Lo coloco y jalo el Stop. Y listo, ahí. Tengo mi tablero y acá está el Start button y el Stop button. Algo así nada más. Digamos, un pulsador Start y Stop, nada más. Start prende la banda, Stop apaga la banda. En la banda podemos ver un motor. En la parte de aquí vemos un motorcito, ¿sí? Este motor es el que va a hacer girar la banda. ¿Cuál es el sentido de giro de la banda? Eso va a depender de la flechita. Ven acá en la parte, digamos, derecha, este sentido de flecha me dice que la banda gira o los rodillos giran en ese sentido. ¿Sí? O sea, el elemento va hacia el sentido de la flecha. Entonces sabemos que si pongo un objeto, va a ir desde este punto hacia este punto. ¿Sí? Muy bien. Salvatore, has agregado un motor de la banda, has agregado un pulsador Start y un pulsador Stop. ¿Cómo haces que esas señales vayan al PLC? Cada vez que yo agrego un elemento aquí, va a aparecer automáticamente, si vamos a drivers, acá. Acá está el Start button, el Stop button. Acá va a haber un roller conveyor y acá hay un Start button light y un Stop button light. ¿Por qué me aparece Start button acá y aquí me aparece un Start button light? Porque los pulsadores que acabo de agregar son pulsadores luminosos. Es decir, tienen el elemento pulsador más su lámpara luminosa. Por eso es que me aparecen un Start button y un Start button light. ¿Sí? De igual manera con el Stop. Entonces, Salvatore, pero yo no quiero que sea Start button, ni Stop button, ni Start light button, ni Stop light button. Quiero que sea lámpara verde, lámpara roja. Start y Stop nada más. ¿Cómo puedo cambiar estos nombres? Algo más también muy importante. En el lado izquierdo van a aparecer todos los elementos que yo agregué en la escena del Factory que sean o sirvan como entradas para el PLC. Por ejemplo, el pulsador Start y el pulsador Stop son entradas, por eso están en el lado izquierdo, para conectar con las entradas. Pero el Start Button Light, que viene a ser la lámpara verde, y el Stop Button Light, que viene a ser la lámpara roja, son salidas del PLC. Son elementos que el PLC tiene que activar, al igual que el Roller Conveyor, ¿no? El Roller Conveyor también es una salida que va a hacer que el motor gire. O sea, todo lo que sean salidas, lo que el PLC tenga que activar, va al lado derecho como actuador. Y todo lo que el PLC tenga que enviarle, o todo lo que el Factory tenga que enviarle al PLC, va a la izquierda como entrada. ¿Sí? Vamos a cambiar los nombres. No quiero que sea Start Button, ni Stop Button, ni Start Button Light, ni Stop Button Light, ni Roller Conveyor. El Roller Conveyor vendría a ser, digamos, la banda que acabo de agregar, ¿no? Esta banda de acá. ¿Cómo le cambio los nombres? Aquí hay dos, de la palette Windows, al lado izquierdo hay dos elementos, ¿no? Estos engranajes que dice actuador tags y esto que parece un sónico que dice sensor tag. Cuando le doy clic a sensor tag, van a aparecer los nombres. Miren, aquí, ven acá lo que aparece acá.
estos nombres que han aparecido, stop button, start button, le quito el check y desaparece. Cuando le doy clic a sensor tag, van a aparecer las descripciones, o mejor dicho, los nombres de los sensores. Por ejemplo, start button y stop button. Sensores se entiende que son elementos que sirven de entradas en el PLC. Entonces, el pulsador start button y el pulsador stop button son los que sirven de entrada. ¿Cómo le cambio el nombre? Por ejemplo, acá, ¿no? Le doy doble clic acá y aquí le cambio. Pulsador verde o pulsador start. ¿Listo? Y cambio pulsador start. A él le pongo pulsador stop. Muy bien, pulsador stop. Y ya está, pulsador start y pulsador stop. Perfecto. He cambiado el nombre de los pulsadores. Le vuelvo a quitar esto para que no se vea. Y miren, la plaquita dice pulsador start ahora y aquí dice pulsador stop. Si yo voy a File Drivers, miren que, recuerden que decía Start Button y Stop Button, han cambiado. Ahora dice pulsador Start y pulsador Stop. Quiero de igual manera cambiar el nombre de las lámparas de esos pulsadores luminosos. ¿Cómo veo los elementos que sirven como actuadores en el PLC? Cuando doy clic acá, aparecen los nombres de los elementos que sirven como entradas. Cuando le doy clic a este señor Actor Tags, aparecen los nombres de los elementos que sirven como salidas para el PLC. Start Button Light, por ejemplo, es lámpara verde, pues, ¿no? ¿Listo? Y él sería lámpara roja, pues, ¿no? Listo. He cambiado. Ahora sí es lámpara verde, lámpara roja y como este motor también es como salida, acá me aparece Roller Conveyor, pues, ¿no? Le puedo cambiar el nombre, le pongo banda nada más. Quiero que sea banda, que se llame banda. Y listo. Ahora sí, le quito acá para que no se vean los nombres, ¿no? Y si volvemos a drivers, vamos a ver que ahora es pulsador start, pulsador stop, lámpara roja, lámpara verde y la banda. Muy bien, ya tengo 3 salidas y 2 entradas que voy a usar. Voy a hacer solamente un enclavamiento simple para activar, ¿no?, una banda. La apago y la prendo. Vamos a ver cómo enlazamos esa conexión con el factor. Muy bien, ya está hecho esto. Ahora, Salvatore, ¿qué más? Bueno, simplemente para poner el pulsador lo arrastro al i0.0, así como lo estoy haciendo. Quiero que esté en el i0.0, así que lo dejo ahí, lo arrastro ahí. Y el stop, bueno, es arriba. Ahí. Y el stop abajo. De igual manera, banda que esté en Q0.0, lámpara roja en Q0.1 y lámpara verde en Q0.2. De esa manera, y bueno, al revés, lámpara roja en Q0.2. De esa manera, lo que he hecho es, he adicionado las entradas y las salidas en el factory. Es decir, el PLC a través del i0.0 va a recibir la señal de este pulsador verde. ¿Sí? Este pulsador verde va a enviar la señal al PLC y este pulsador rojo va a enviar la señal al PLC a través del i0.1. Y cuando el PLC mande a activar el Q0.0, vamos a ver que la banda del factory va a moverse. Cuando mande a activar al Q0.1, la lámpara verde se va a encender. Y cuando mande a activar el Q0.2, la lámpara roja enciende. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí ya tengo configurado todo. Lo que me falta es agregar la programación para ejecutar este sistema simple que estamos probando. Lo primero que tengo que hacer, a ver, ¿qué es lo primero que haríamos? Ya definí el factory, ¿no? Y ya hice el in-out del PLC del factory. ¿Cuál creen que sería el siguiente paso para continuar con la programación? A ver, denme ideas. ¿Qué más haríamos? ¿Qué dicen? Bueno, lo primero que haríamos es definir las entradas y salidas, ¿verdad? Aquí tengo entradas y salidas configuradas, las que voy a usar en el programa. Antes de programar estas entradas y salidas, las debo definir en el TIA Portal. Entonces aquí en el TIA Portal
voy a variables de PLC, y aquí tengo que, tal cual están configuradas las entradas y salidas, las debo definir acá, para que apunte igual que en el factory. Por ejemplo, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer la forma larga, que en este caso va a ser rápido porque son pocas entradas y pocas salidas, pero se va a dar casos donde haya una cantidad mayor de entradas y mayor de salidas, que va a ser tedioso escribirlas uno a uno, y hay una forma rápida de hacer la integración. Pero vamos a hacer primero la primera parte escribiendo uno a uno, y luego vamos a hacer la parte haciendo la integración, ¿sí? Muy bien. Pulsador Start es I0.0, pulsador Stop I0.1. Él sería I0.0. Muy bien. El pulsador Stop es el I0.1. Luego viene banda, que es Q0.0. Luego viene lámpara verde. Y luego viene lámpara roja. O sea, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a programar es definir las entradas y salidas en las variables de PLC. Es decir, estas entradas del factory y estas salidas debo declararlas también en el PLC, porque estas variables son las que voy a usar al PLC. Es como si este fuera mi PLC real, ¿no? El PLC que estoy programando, y le he conectado un pulsador físico en las entradas, y a las salidas de ese PLC he conectado elementos físicos. Eso es lo que tengo que declarar primero acá, ¿no? He hecho uno a uno, digamos, la declaración de las variables. Pero recuerden que esto es fácil porque son solo 5 variables. Va a haber casos en que ustedes pueden agarrar una escena o ustedes mismos crear su propia escena, y pueden ser unas 30 entradas, unas 20 salidas. Y escribir uno a uno es tedioso. ¿Cómo podría hacerlo de una manera más rápida? De la siguiente forma. Voy a cerrar esto. ¿Ya está? He eliminado todo lo que he hecho. Lo voy a hacer nuevamente, pero de una forma más rápida. Ven en la parte inferior derecha una flechita hacia arriba. Le voy a dar un clic y me dice: Salvatore, ¿quieres exportar los tag names? Es decir, estos tag names los voy a exportar. Le digo sí, ok. Y ya exporté los tag names. ¿Dónde se exportan los tag names? Bueno, voy acá otra vez y le doy Open Folder. Cuando yo le doy clic, aquí he hecho un doble tag name. ¿Por qué? Porque le he dado dos veces. Voy a eliminar estos que están ya pasados. Y voy a volver a crear, ¿sí? Voy a volver a crear todo, nuevamente. Aquí agrego. Ahí ya exporté los tag names. Me dice: Salvatore, ya exportaste los tag names, ya lo exportaste de manera adecuada, así se llaman. ¿Lo dejamos ahí o quieres abrir el folder donde lo exporté? Le doy Open Folder. Y bueno, como ya está abierto el folder, que es este de acá, aquí está el tag name exportado. ¿Cuál es la ruta donde yo exporto o donde yo trabajo en el Factory? En documentos hay un apartado que dice Factory IO. Y aquí vamos a encontrar la carpeta Mis escenas, los screenshots, y acá van a estar los tag name importados. Este tag name simplemente lo voy a exportar, ¿no? O lo voy a importar en el TIA Portal. ¿Cómo? Salvatore, no quiero escribir uno a uno las variables. Tú ya exportaste los tags del factory en este archivo. ¿Cómo lo importo en el TIA Portal? Muy bien, vamos al TIA Portal. Y aquí hay una parte, miren, dice importar y exportar. Yo puedo importar una lista de variables o puedo exportar una lista de variables. Lo que yo quiero es importar la lista que boté del factory. Entonces voy a importar variables y busco la ruta, ¿no? Por ejemplo, está en documentos, ¿no? Factory IO, y acá está. Y le doy abrir. Aceptar, y miren, automáticamente vemos que se han creado las variables. Todo lo que hice yo hace un momento de manera manual, lo he hecho de manera automática. Simplemente lo primero que he hecho es exporto las variables que he definido en este punto del factory, y luego las importo
en el TIA Portal. Esto es más práctico. Con 5 variables, en realidad lo pude haber hecho manual como lo hice inicialmente, ¿no? Pero cuando ustedes ya trabajen con escenas más grandes, van a tener más entradas y más salidas. Por lo que esto es lo más práctico, ¿no? Importar los tags, perdón, exportar los tags del factory y luego importarlos en el TIA Portal para empezar a usar. Muy bien, ya tengo todo. Salvatore, quiero empezar a programar. Vamos a hacer un circuito de enclavamiento. Simple nada más. El pulsador Start y el pulsador Stop. Algo muy importante antes de continuar. Para empezar a hacer la programación, pero quiero dejar claro algo del Factory. El Factory, Salvatore, en el Factory hemos colocado un pulsador verde y un pulsador rojo. ¿Qué es lo bueno del Factory? El Factory manda señales como si fueran elementos reales. Entonces, si yo conecto un pulsador verde a una entrada del PLC, la entrada del PLC va a estar activada o desactivada, sin haber presionado el botón. ¿Cómo va a estar? Si tengo un pulsador verde conectada a la entrada del PLC y aún no presiono ese pulsador, ¿cómo debe estar esa entrada? ¿Habilitada, activada o desactivada? ¿Cómo tiene que estar? ¿Qué dicen? Deshabilitada. Sí, porque es un pulsador con un contacto abierto. Pero con un pulsador stop, ustedes conectan un pulsador stop a una entrada del PLC, digamos la I0.1. La entrada I0.1 va a estar activada o desactivada. ¿Qué dicen? Muy bien, activa, ¿no? Porque el pulsador rojo normalmente tiene un contacto NC. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos una conexión física real, ¿no? Con equipos reales. Y miren en el factory, si yo voy a drivers, ven el stop tiene un color verde más encendido y el start un verde opaco como todos los demás. Si vemos acá, estos son los verdecitos son los LEDs de las entradas. El I0.0 está un poquito apagado, está apagado, pues, ¿no? Y el I0.1 está activado. Implica que está llegando señal a través del pulsador stop a esa entrada. Y es lo que pasa realmente si hubiéramos conectado pulsadores reales, pues, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos que el pulsador stop tiene un contacto NC que está mandando una señal al I0.1 y el start tiene un contacto NA, por eso es que no manda señal. Entonces voy a hacer mi circuito de enclavamiento simple, ¿no? El pulsador start, el pulsador stop y la bobina. Voy a hacer un circuito de enclavamiento y ustedes me van a decir si está bien o está mal. Y por qué sí o por qué no, pues, ¿no? Listo. Acá voy a hacer un circuito de enclavamiento simple. Así como está. ¿Está bien lo que acabo de hacer o está mal? ¿Qué dicen? Así como lo acabo de hacer. ¿Está bien el circuito de enclavamiento, sí o no? Mal, muy bien. ¿Por qué está mal? Porque I0.1 debe ser NC. Ya. El stop. O sea, todos me dicen que acá debe ser un cerrado, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, lo voy a poner como cerrado y vamos a ver realmente qué pasa. Miren, lo dejamos como cerrado y voy a cargar el programa. Y vamos a ver qué pasa por haber puesto cerrado. Realmente estaba bien como yo lo había puesto, porque estoy conectado en teoría a un elemento que trabaja como uno real. Nosotros ponemos el NC cuando hacemos una simulación o vamos a conectarnos con elementos, botones digamos, en un panel HMI y demás. Pero cuando usamos elementos físicos reales, tenemos que tener en cuenta eso. Miren, me voy a poner online.
Me voy a poner online. Acabo de cargar el programa. Esperemos que me ponga online. Y ya miren. No veo, bueno, el start no está activado, pero el stop no debería estar activado, supuestamente. ¿Por qué está desactivado? Y quiero que vean, bueno, vamos a hacer algo más. Ya está esto. Voy a drivers y le doy start. Acá hay un botoncito llamado play. Lo que hago eso es, miren, acá el botón lo muevo nada más. No estoy trabajando en el botón, ¿sí? Lo que yo quiero es pulsarlo. Para que ya puedan trabajar los elementos tengo que darle run. Y ahí ya estoy presionando, miren, el botón. Muy bien, observadores, ya está en run. Miren el pulsador start. Activo, desactivo, ¿no? Activo, desactivo. De esa manera estoy activando y desactivando el pulsador Start. Pero el stop, ¿por qué no activa? Porque en un enclavamiento normal, como conocemos eléctricamente, no estamos hablando de algo eléctrico, un enclavamiento, el stop debería estar activado. O sea, acá debería estar en verdecito porque ni bien yo presiono el Start, debe pasar la energía y debe enclavarse. Después que yo suelto el Start, él debe estar enclavado, ¿no? ¿Por qué el stop está desactivado? A ver, vamos a presionar el stop. Y miren, activa cuando presiono y cuando suelto, desactiva. ¿Por qué está mal? Porque he puesto un contacto NC. Tenía que ser un contacto NA. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver ahorita. Miren, el pulsador stop tiene un contacto normalmente cerrado. Y si yo no presiono el botón, siempre va a estar mandando señal. Entonces, el pulsador, cuando no está, digamos, activado, va a mandar señal. Entonces, por eso es que yo pongo un contacto NA. Tiene que ser un contacto abierto porque está recibiendo señal. Si yo le pongo el cerrado como hace un momento, si recibo 1, el cerrado lo va a invertir y lo va a mandar a 0. Por lo que va a estar abierto. ¿Sí? En este caso, acá tendría que ser un contacto abierto. Y este es el enclavamiento normal cuando usamos pulsadores físicos reales, ¿no? O sea, un pulsador start y un pulsador stop. Varía cuando en el panel HMI yo pongo un botón start y un botón stop. Ahí sí debería ser un contacto NC, porque estoy simulando un pulsador de parada. No estoy, en la simulación del pulsador del HMI siempre está desactivado, solamente se activa cuando presiono el botoncito. Es diferente a un pulsador stop real, que estando desactivado envía señal. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Les quedó claro, verdad? Perfecto. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. No es tema eléctrico nada más, pero tenerlo cuidado. Es diferente. Sí, podemos usar un set y reset también, pero vamos a hacer un enclavamiento simple nada más. Después ya cuando vayamos haciendo más programación, vamos a aumentando más cositas. Muy bien, es un enclavamiento simple que va a trabajar acá. Ahora, Salvatore, quiero prender la banda. Simplemente presiono el Start, ¿no? Presiono el Start, miren, y se prendió el Q0.0. Entonces, ¿el motor debería estar girando? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Miren, miren los rodillos. ¿Ven cómo giran los rodillos? ¿Por qué giran los rodillos? Porque he prendido la banda, ¿no? El Q0.0 se ha activado y en el Q0.0 yo he activado la banda. Ahora, quiero apagar la banda, entonces voy aquí y presiono el stop. Y miren, los rodillos dejaron de moverse. Voy a presionar Run, Start, perdón, y los rodillos se mueven. ¿Ven cómo se mueven los rodillos? No, es porque he presionado Run. Voy a apagarlo y ya está. De esa manera yo controlo elementos del Factory como si fueran equipos reales. Activo el Q0.0, prendió la banda, ¿no? Por ahí
desactivo el Q0.0, se apaga la banda. Salvatore, quiero ver que se mueva algo. Entonces, muy bien, le voy a poner stop un rato a la simulación, voy a detenerla y voy a agregar una cajita. Puede ser esta de acá, la jalo. Está por abajo. Como está por abajo, para subirla, recuerden, B chica, letra V, la presiono sin soltar, presiono el clic izquierdo y lo subo, ¿no? Lo subo en plano, creo que por ahí debe ser, un poquito más arriba, ahí, ¿listo? Ahora vamos a ver. Y lo pongo encima. Para ver que se mueve. Para ver que se mueve la cajita. La jalo un poco más. Y ya está. Muy bien. Voy a dar otra vez RAM para que arranque el sistema. ¿Qué pasa que no? Ya está. Y le doy Start. Y miren. Start. 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 Y listo. De esa manera, yo he controlado una banda en el Factory, ¿no? Programada en el PLC. Si se dan cuenta, la programación, o sea, el enlace no es complicado y entenderlo tampoco, ¿no? En el Factory, todos los elementos que yo he agregado acá, los voy a definir en drivers, ¿sí? En el apartado drivers, aquí yo defino las entradas y salidas del PLC. Y este direccionamiento que he colocado acá, lo coloco tal cual en el PLC, ¿no? Porque aquí voy a hacer toda la programación. Y luego empiezo a hacer mi programación de acuerdo a lo que necesito, ¿sí? Salvatore, una consulta. Hemos puesto una lámpara roja y una lámpara verde. O sea, es decir, cuando arranca la banda, debe prenderse la lámpara verde. Y cuando la banda esté apagada, debe encenderse la lámpara roja, ¿verdad? Aquí yo no veo que ninguna se encienda. La verde y la roja están iguales. Ok, vamos a activarlas. ¿Cómo prendemos las luces? Cuando la lámpara o la banda está encendida, ¿a quién tienes que prender? A la lámpara verde, ¿verdad? Muy bien. Y cuando la banda esté apagada, tengo que encender a la lámpara roja. Entonces voy a poner un contacto cerrado y una bobina. Simplemente voy a poner acá lámpara roja. No, banda también, porque es la banda. Pero él me va a encender la lámpara roja. Es decir, cuando esté activado la salida, la Q0.0, va a prender la lámpara verde. Cuando esté desactivada el Q0.0, va a prender a la lámpara roja. ¿Listo? Cargo esa modificación en mi programa y vamos a ver ahora cómo se va a ver en el Factory. Y ya está, ¿ven? Ya está el sistema, ya está, en teoría está encendida la lámpara roja, vamos a ver. Y miren, acá vemos la lámpara roja ya encendida. Prendo el Start y ahora se prende la lámpara verde. ¿Sí? La lámpara verde está encendida. Apago el sistema y ahora se enciende la lámpara roja. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos un tablerito eléctrico con un pulsador luminoso verde y un pulsador luminoso rojo y estamos haciendo toda la comunicación. Voy a quitar el RAM. De esa manera yo comunico un PLC real con el Factory y de esa manera enlazo las variables. Ahora vamos a ver cómo hacerlo con el PLC Sync. Salvatore, lo quiero hacer con el PLC Sync. No tengo un PLC, pero quiero simularlo con el PLC Sync para practicar, ¿no? Por ahí no tengo un PLC y quiero practicar en mi casa cómo puedo conectar el Factory con el PLC Sync. Bien, lo vamos a ver. Por ejemplo, eh, voy a tener que crear esto. En realidad lo podemos dejar así como está, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque aquí voy a modificar. Esto no lo voy a tocar. Lo vamos a dejar así. Después solamente vamos a volver a enlazar las variables. Muy bien. Hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a comunicar un PLC real con el Factory, simplemente abrimos el TIA Portal y hacemos la configuración inicial en el PLC. ¿Cuál es la configuración en el PLC? Bueno, darle un rango de bytes libres a la memoria de entradas para que el PLC trabaje, ¿no? O sea, lo que hicimos aquí. Bueno, esta es la parte baja. Bueno, la segunda parte es
que esté sin protección y tenemos que habilitar el put y get, ¿no? Esto de acá. Tiene que estar en check. Por defecto viene deshabilitado, pero acá le damos el check. Y también recuerden que tengo que aquí hacerle un cambio. El factory me dice 10. Más adelante, cuando empecemos a desarrollar ya ejercicios más extensos, vamos a ver que le voy a poner a veces un valor mayor de 10 porque me va a faltar más espacio de memoria de entrada. ¿Sí? Puede ser 30, 40. Va a depender de la necesidad que tenga yo para enviarle del factory al PLC información. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Salvatore, pero para hacer una simulación, ¿cómo haríamos? Ahí hay algo muy importante. Por ejemplo, aquí, este Setting Up 1200, 1500 me enseña la configuración para un PLC real con el factor. Pero si yo voy Setting Up PLC Sim versión 13.16, acá, este no es, ¿ya? Este es sample, un ejemplo. Yo quiero el Setting Up. Aquí me van a decir cómo trabaja. Me dice PLC Sim de la versión 13 a la versión 16. Le doy un clic acá y me va a enviar, digamos, a la descarga de las plantillas. ¿Qué plantillas, Salvatore? Estas plantillas. Para comunicar el PLC Sim con el Factory, debo trabajar sobre una plantilla ya creada, que ya, digamos, la marca Factory.io ha implementado o diseñado plantillas para que podamos trabajar. Por ejemplo, tienes el TIA Portal versión 13, te bajas la plantilla de versión 13. Tienes el TIA Portal versión 14, te bajas la plantilla de la versión 14. Tienes la versión 15, te baja la 15. Salvatore, pero la 15.1 y la 16 no aparecen. Pero acá diciendo compatible. Realmente, si yo tengo un programa con el TIA Portal versión 15, lo puedo abrir con una versión mayor. Lo migro a una versión mayor. Por eso que es compatible con la versión 16, que es mayor a la versión 15. Es decir, este programa que yo voy a bajar en este momento, que está hecho con una versión 15, lo puedo migrar a una versión 16. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos, por ejemplo, ¿no? Google tiene la versión 13, se baja la plantilla de la versión 13. ¿No? Por ahí Roberto tiene la versión 14, se baja la versión 14. Si alguien tiene la versión 15, se baja la versión 15, pero si tiene la versión 16 o 15.1, te bajas la 15 y la migras, como vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Muy bien, por cada versión de TIA Portal tienes la plantilla para el 1200 y la plantilla para el 1500. Yo me voy a bajar la plantilla de la versión 15 para el TIA Portal versión 15, ¿no? Para 1500. Ya bajé la plantilla. Voy acá a Downloads, extraer aquí el Factory Template y miren, aquí está, acá se ve al final. Acá está el Factory Template, lo que acabo de descomprimir. Lo abro y miren, me sale Factory Template S7200 versión 15.app15. ¿Por qué se ve en blanco? Normalmente cuando nosotros tenemos un proyecto de TIA Portal, cuando lo abrimos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, acá tengo un proyecto 2. Cuando lo abro, lo veo en azulito. ¿Se dan cuenta? Eso significa que es un proyecto que está, miren, .app16. Luego del nombre del proyecto sale .app y un número. Ese número me dice con qué versión de TIA Portal es creado este proyecto. Entonces aquí, él es app 15. Este proyecto ha sido creado con la versión 15 de TIA Portal. Y yo en mi computadora tengo la versión 16. Por eso es que me sale en blanco. Porque no tengo instalada la versión 15 de TIA Portal en mi computadora. Es decir, es una versión de TIA Portal, ¿no? El programa ha sido hecho con la versión 15 de TIA Portal, pero esa versión no la tengo en mi computadora, ergo me sale así. Lo que tengo que hacer es actualizar esto. ¿Cómo? Bueno, voy a eliminar este señor, voy a eliminar el PLC que acabo de crear y voy a migrar la plantilla, ¿sí? Voy a eliminarlo. ¿Cómo voy a migrar la plantilla? De una manera simple. Antes de migrarla, quiero que vean algo acá. Aquí hay una carpeta que se llama Factory.io Template. Lo voy a copiar y la voy a pegar en mi escritorio. Ya, en mi escritorio hay una carpeta que dice Factory Template S7200 versión 15. Voy a migrar este archivo que está en una versión antigua, ¿no? A diferencia del TIA Portal que tengo.
Simplemente voy a proyecto, no, perdón, abrir, es abrir. Voy a abrir nuevo proyecto, voy a examinar, voy a escritorio y busco, ¿no? Acá está Factory Template. Me va a aparecer así, selecciono el archivo app15, que es una versión inferior, y le doy a abrir. ¿Desea guardar los cambios? No, porque no hay nada que quiero guardar acá. Va a crear un proyecto nuevo. O sea, es decir, va a abrir el proyecto que está en la versión 15, por eso es que está cerrando la que tenía actualmente. Y acá va a salir algo muy interesante. ¿Por qué? Porque voy a empezar a, digamos, actualizar. Me dice, Salvatore, lo que tú quieres abrir es un proyecto que fue hecho con la versión TIA Portal versión 15, pero no está instalado la versión 15. Tenemos la versión 16. Hay que actualizarla. Y me dice, para actualizarla necesitas el Step 7 Basic y este de acá. Y como si lo tengo, él me pone un check. Si por ahí me pusiera, necesitas el Windows Professional y no lo tuviera, me saldría un X en rojo. Y acá un X en rojo significa que no voy a poder actualizar el programa porque me falta algo. En este caso todo está con check en verde, indicando que tengo todo lo necesario para actualizar el programa. Le doy a actualizar. Y lo que él va a hacer es, va a crear una carpeta nueva. Es decir, miren, ven este 15, no lo ha tocado, se ha creado una carpeta nueva que se llama igual que esta, solo que se le aumentó una versión 16. Lo que hizo el TIA Portal es, este programa lo ha dejado tal cual, solo que lo ha extraído y ha creado un nuevo programa idéntico a este, pero en la versión 16. Es decir, el programa original no lo ha tocado, lo deja tal cual. Él ha creado una nueva carpeta donde está contenido todo el programa que estamos actualizando, ¿no? Pero migrado a la versión 16. Y de esa manera, miren, ya tengo, bueno, todavía sigue migrando, hay que esperar que termine de migrar, si demora un poco esto. Bueno, en realidad no es mucha la programación y demora. Cuando la programación es más extensa y queremos, digamos, hacer una migración, sí va a demorar. Tenemos que esperar con paciencia la migración para empezar a trabajar. Ahora sí, va a abrir el proyecto y ya está. Hemos abierto la plantilla que estuvo en la versión 15 y ahora es actualizada a la versión 16. De esa manera nosotros podemos abrir, por ejemplo, ¿no? Por ahí le dicen a un compañero, toma, quiero que veas este programa. Él fue hecho con la versión 14, pero tú tienes la versión 15. ¿Lo puedes abrir? Sí, sí puedes abrirlo. Lo puedes hacer como lo acabo de hacer y actualizas el programa que te dieron en la versión 14 a la versión 15. Y recuerda que no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque el programa original se mantiene. Simplemente se crea en paralelo un proyecto nuevo, un programa nuevo, idéntico al original, ¿no? Pero migrado a una versión nueva, para que lo puedas revisar. Y si este programa ya está actualizado a la versión 16 o 15, lo podría cargar sin problemas al PLC que estuvo con una versión anterior de TIA Portal programado y simplemente le actualizo la programación del TIA. Lo que no puedo hacer es, tengo un programa que fue hecho con el TIA Portal versión 16, querer abrirlo con un TIA Portal inferior, o sea, un TIA Portal de versión 15, 14 o 13. Eso sí no puedo hacer. Puedo abrir un programa de una versión menor con un software de una versión mayor, pero no puedo abrir un programa que fue hecho con una versión mayor, 15 por ejemplo, 16, con un software de versión menor a esa. ¿Sí? Muy bien, de esa manera he migrado un programa a una versión mayor. Claro esa parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les queda claro, no? Muy bien. Salvatore, has abierto una plantilla, sí. Cuando yo quiero usar el PLC Sync, digamos, con el Factory IO, tengo que trabajar sobre la plantilla que descargue. Sobre eso tengo que trabajar. No puedo abrir un proyecto de TIA Portal nuevo y trabajar ahí. No. Cuando quiero trabajar simulación de PLC con Factory, o sea, es decir, PLC Sync con Factory, primero descargo, recuerden, la plantilla. La plantilla de acuerdo al TIA Portal que tenga. ¿Sí? Entonces ya descargué la plantilla, la actualicé a la versión 16 y ahora voy a trabajar en ella. ¿Qué tiene esta plantilla? ¿Por qué tengo que trabajar con esta plantilla? Miren, yo voy al main. Vamos a ver un tipo de programación FUB acá, que ahorita lo convierto en COP, solamente por comodidad.
Este es FUB. Entonces simplemente le doy al main, le doy clic derecho para que se vean los contactos. Voy a, no sé si disculpen, lenguaje de programación acá. Cambiar lenguaje de programación y le ponemos COP. Y ahí van a aparecer ya los segmentos, ¿no? Algo así. Es un poquito para familiarizarnos en lo que más, digamos, manejamos. COP, ¿no? Listo. Entonces, el factory ya me manda la plantilla con un bloque que está programado, que es este de acá, el FC9000, ¿no? Que es este de acá. Si yo lo abro, vamos a ver que dentro de ese bloque hay una programación, que es esta. Esta programación lo que hace, permite que el factory se comunique con la simulación del PLC. Es decir, este bloque, el MHJPLC Lab Functions, lo que hace es la comunicación entre el PLC Sync y el factory. Por eso es que algo muy importante cuando bajemos la plantilla es que no debemos borrar este bloque ni debemos modificarlo por nada del mundo. Si yo se me ocurre borrar el bloque o modificarlo, la comunicación entre PLC Sync y el factory no se va a dar. ¿Sí? Muy bien. Salvatore, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos como si fuera un PLC real. Programarlo. O sea, lo único que hacemos es programarlo. ¿Por qué descargó una CPU 1211? Porque esa es la CPU que por defecto te da la plantilla. La CPU 1211 es la CPU que por defecto te da la plantilla. ¿Sí? O sea, digamos que no es que yo elija cuando descargo una plantilla, la descargo con la CPU. No. El Factory IO, la empresa, todas las plantillas que tú descargues, siempre van a descargar con esta CPU. Salvatore, pero no quiero una CPU diferente. La cambiamos, no pasa nada. Puedo cambiar la CPU y no pasa nada. Va a seguir trabajando. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que este bloque no lo puedo borrar. Este bloque verdecito y lo que está en el main no lo puedo borrar por nada. Pero si, digamos, la CPU 1211 no me gusta, la cambio. Voy acá, clic derecho, sustituir dispositivo y la cambio por una 1212, por ejemplo, ¿no? DCSS. Esta 1211 va a cambiarse por una 1212 DC DCS. No pasa nada. Como es simulación, no vamos a trabajar con un PLC real, podemos usar la CPU que deseemos, ¿no? O sea, no es que tengo que trabajar específicamente con una 14, no, con la que deseemos porque es simulación. Y como es simulación, los creadores del Factory lo hicieron con la 1211, ¿no? Ya es tema de que ellos tomaron lo primero que les agarró y lo hicieron, pues, ¿no? Sí, queda claro, ¿no? Lo acabo de cambiar a 1212 y no va a afectar en nada, porque lo importante para mí es este bloque en el main y este bloque acá, pues, ¿no? No los puedo borrar ni modificar. Si yo borro o modifico, pierdo la comunicación con el factory. Muy bien, tengo la plantilla que voy a emular el PLSync. Lo que haría sería lo siguiente, pues, ¿no? Muy bien, primero en el factory, voy a drivers. Salvatore, esto de aquí estaba comunicado para que hable con el 1200. Ahora, este de aquí se tiene que comunicar con el PLC5. Entonces vamos a drivers y lo cambiamos, ¿no? Lo voy a cambiar con Siemens S7 PLC5. Le digo, ya no te vas a comunicar con Siemens 1200-1500. Ahora te vas a comunicar con Siemens S7 PLC5. Y listo, miren, ya le elegí el PLC5, ¿no? Y ahora me vuelve a salir esto de acá. Me vuelve a salir otra configuración diferente porque es un driver diferente. Simplemente voy a configurar todo otra vez. Voy a configuración. Y de igual manera, ¿no? Le pongo 0 acá. No quiero que haya ninguna entrada ni salida análoga. Le pongo 0 acá. Aquí le pongo 4.4 como estuvo inicialmente. O bueno, como lo hice hace un momento. Y listo. En la parte de arriba, bueno, el modelo es 1200. Va a ser un PLC SYNC, pero va a ser con el 1200. Puede ser 1200, 1500 o 300. Autoconnect. No está en check. ¿Qué es el autoconnect? Si yo le doy un check al autoconnect, miren, voy a la parte de izquierdo, me sale error. Porque él va a estar buscando de manera automática una conexión con el PLC. Si yo le quito el check, miren, bueno, ya hay un error que estudia, pero yo para conectar tengo que darle clic a connect. ¿Sí?
Es lo mismo que pasó cuando nosotros configuramos PLC 1200, 1500, estaba en autoconnect, por eso que automáticamente encontró una falla, ¿no? Porque estaba en autoconexión. Cuando no esté en autoconexión, necesariamente yo debo darle conectar a este punto para que se conecte. Lo voy a dejar deshabilitado la autoconexión para nosotros darle conexión de manera manual. Muy bien, una vez que tengo esto de aquí, voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a volver a direccionar como estaba en mi programa. El start va al i0.0, ¿no? El stop va al i0.1. Entonces, i0.0, i0.1, banda va al q0.0, lámpara verde al q0.1 y lámpara roja al q0.2. ¿Por qué estoy volviendo a hacer esto, Salvatore? Porque hemos cambiado el driver. El driver ya no es S7 1200 1500. El driver es ahora S7PLC5. ¿Sí? Listo. He vuelto a configurar. Si ustedes se dan cuenta, he usado la misma escena que está trabajando aquí. Solamente he vuelto a configurar esto nada más, el driver. Ahora, ¿le puedo dar conectar? No, porque para conectar lo primero que tengo que hacer es ejecutar el PLC5, pues, ¿no? Entonces selecciono la carpeta completa del PLC y empiezo la simulación para aperturar el PLC5. Me dice, Salvatore, ¿vas a abrir el PLC5? Sí. Entonces voy a desactivar toda conexión real que tengas. Claro, no hay problema. Desconecta todo lo que tengas que desconectar. Yo quiero que hagas que corra el PLC5. Le doy a aceptar y va a abrir el PLC virtual, ¿no? El PLC5. Recuerden que todo lo que estoy haciendo ahorita de simulación lo estoy haciendo sobre la plantilla que acabo de actualizar. Recuerden, si tú abres un proyecto nuevo del TIA Portal, ¿no? Pensando de que solamente con eso y simulando el PLC basta, no, necesitas la plantilla que descargas de la página de Factory porque tiene el bloque que tiene la programación para que el PLC Sync se comunique con el Factory IO. ¿Sí? Bueno, la primera vez que abro el PLC Sync es como si fuera una carga, un PLC real. Se abre automáticamente el cuadro de carga de programa. ¿Sí? Esperemos que compile para que haga la carga, ¿no? Y luego empezar a probar lo que probamos hace un rato, pero con la simulación del PLC. Es decir, vamos a simular el PLC y vamos a conectar la simulación del PLC con el Factory para que ustedes vean que podemos trabajar sin ningún problema, así no contemos con PLC. Como les dije, en el curso, recuerden, quienes quieran practicar con PLCs reales, recuerden que tienen una cantidad de tiempo a la semana para que puedan conectarse a nuestros equipos. Le escriben a Fernando al WhatsApp y le indican en qué día y en qué hora desean conectarse para que les habilite una conexión. ¿Sí? Muy bien, ya está. He cargado el programa y ya está cargado el programa y ya está abierto el PLC5. Una de las cosas importantes para comunicar el Factory, sea con un PLC real o la simulación del PLC5, es que estén en RAM. En este caso, mi PLC5 está en RAM. Si estuviera en stop, no comunicaría con el Factory. Como está en RAM, está listo para conectarse. Entonces, como ya está en RAM, simplemente abro el PLC5 y le doy conectar. Va a demorar un poco y debería hacer la conexión. Este icono rojito debe cambiar por el check verde, indicando que ya se hizo la conexión entre el PLC Sync y el Factory. Esperemos con paciencia un poco hasta que se genere la conexión. Una vez que se establezca la conexión, simplemente empezamos a programar. Mientras ya se estableció, miren, se puso un check en verde y solamente me habilita ahora Disconnect. Yo puedo desconectar la comunicación entre el Factory y el PLC. Cuando lo pongo AutoConnect con un check acá, ya yo no toco nada acá. Automáticamente él se conecta y se desconecta. Cuando se desconecta, cuando el PLC se apaga o se manda stop. Cuando se conecta, cuando el PLC se enciende o se mandó a RAM. ¿Sí? En este caso lo he dejado manual. Listo, ahora tendría que volver a hacer la misma programación, ¿verdad? Tengo que volver a jalar las variables, como ya las importé, simplemente las vuelvo a, perdón, como ya las exporté, las vuelvo a importar en este nuevo programa, ¿no? Para hacer algo más rápido. Entonces voy a eliminar estas tres. Salvatore, por defecto también las plantillas, por defecto vienen con estas tres variables creadas, ¿sí? Me imagino que el Factory ha hecho pruebas, o sea, digamos que la voy a eliminar porque quiero hacerlo de cero. Me imagino que los fabricantes del Factory, cuando han creado sus plantillas, han estado probando y han creado tres variables
para probar que se conecte sin problema. Y cuando nos dan la plantilla, nos la dan con las variables creadas. Bueno, las he borrado para que esté en blanco. Muy bien, entonces voy aquí, importar. Voy a jalar la misma tabla de tag porque lo he conectado tal cual, o sea, va a respetar el orden. Stop, ¿vale? Listo. Y vamos a hacer la programación, ¿no? Nuevamente, vamos a hacer toda la programación. Porque ahora estamos trabajando con una simulación nueva, ¿no? Ya no voy a conectar nada al PLC real. Todo lo voy a conectar, o todo está siendo programado al PLC5. De esa manera vamos a comprobar que va a trabajar igual que hace un momento, solo que con un PLC virtual, una simulación. ¿Listo? Voy a poner las lámparas. No, es banda, perdón, banda. Aquí también es banda. Acá es lámpara verde. Listo, ya está, ya tengo todo hecho, simplemente cargo el programa y vamos a probar. Estoy cargando el programa que estoy haciendo sobre la plantilla que he actualizado, ¿sí? No es que yo haya abierto un programa de TIA Portal nuevo y esté trabajando sobre eso, es sobre una plantilla. Perfecto, me voy a poner online. Lámparas prendidas. Voy aquí a drivers, me pongo en play. ¿Está? Y miren, la lámpara roja está encendida. ¿Sí? O sea, he hecho la misma programación, prendo la lámpara verde. A ver, mi factory está medio irreverente. Bueno, estoy con un delay por un tema de, parece que es mis gráficos. La próxima clase la hago con la otra máquina que es más rápida. Le pongo stop y detiene. Le pongo start. Esa parada que vemos es por el tema del gráfico, ¿no? Recuerden que el Factory es un software que digamos, consume muchos recursos de video. Entonces, digamos que tenemos que tener siempre en cuenta ello, ¿no? En este caso, esta máquina que tengo ahorita usando, por ahí parece que mi recurso de video es muy bajo, por lo que, digamos que no vemos una simulación tan real. La próxima clase voy a usar la otra máquina que es más rápida. Muy bien, solamente es por eso nada más. La idea, cuando ustedes hagan sus prácticas, tienen que tener una maquinita que sea, digamos, que pueda soportar, digamos, un tema de video, pues, ¿no? Para que no tengan problemas. Pero como, miren, la caja está en el piso. Quiero que retorne para volver a prenderla. Como es una simulación real, la caja avanza y como no he tenido cuidado, la caja ha caído. Quiero que vuelva a estar, quiero reiniciar la simulación. Entonces simplemente voy aquí y le doy un clic a este señor. Y todo se reinicializa, ¿no? Prendo y apago. De esa manera, estamos viendo que estoy comunicando el Factory IO con el PLC sin ningún problema. Es como si tuviera un PLC real. Solamente que está que se comunica con el Factory. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. ¿Les queda claro cómo hacer los dos tipos de conexiones? La conexión PLC Factory y la conexión PLC Sync Factory. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? No, porque digamos, el Factory se va a comunicar por driver con un PLC. ¿Sí? Entonces, la simulación es uno a uno. Un PLC con el Factory. ¿Sí?
¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto, si no hay consultas, son 8:30, nos vamos a 15 minutos de receso. Llegando al receso, vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un sistema de bandas donde vamos a trasladar una cajita. No, va a ser un sistema de banda primario básico que vamos a generar con un juego de bandas. Sería una mesa giratoria y una banda adicional. Vamos a agregar sensores y vamos a hacer una programación para que el sistema sea automático. ¿Sí? Pero eso lo hacemos llegando del receso. Nos vamos por 15 minutos a receso, retornamos en 15 minutos. ¿Sí?